voy con permiso de ustedes. Bueno, vamos a dar continuidad a la diplomatura universitaria en enfermería en relaciones con los aspectos legales y forenses. Estamos viendo en esta oportunidad un material que ya está en el campus. Hoy vamos a ver entonces, para terminar con esta parte, abandono de persona, ¿sí? O también, de alguna manera, la figura de abandono de paciente o el abandono de la sala y así, y otros temas relacionados con el desamparo, en general y algunas cuestiones que tienen que ver también con la responsabilidad de otros, ¿sí? Y si podemos, vamos a hacer la apertura del contenido siguiente, que sería dentro de la sexta parte de la obra de Mirta y Juan, está la cuestión del consentimiento, algo que ustedes de alguna manera conocen, porque más de una vez lo han pedido y lo piden siempre, porque de alguna manera es una buena praxis de nuestra práctica profesional. Entonces, con el permiso de ustedes, voy a ir a lo prometido. Quiero ver si el tamaño, más o menos es un tamaño prudente. ¿Se puede ver bien? El capítulo 1, abandono de persona. Sí, 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 se puede ver. Perfecto. Bueno, entonces, el objetivo con este capítulo, ¿no? De esta obra que la hemos transitado tanto, y que hay una segunda versión que la han enriquecido también y que la vamos a dejar para otra oportunidad que tengamos la suerte de poder vernos. Es algunas cuestiones en donde nosotros muchas veces tomamos algunas decisiones y muchas veces esas decisiones que tomamos nos ponen en una situación de mayor compromiso, o de mayor vulnerabilidad ante las situaciones antijurídicas que puedan aparecer. Entonces, todo lo que hoy quieran preguntar con respecto a esto, anímense, preguntemos, tratemos de ponerle luz en lo que le podamos poner luz, y lo que quiero que se vayan es con algunas cuestiones concretas que seguramente estoy convencido que muchas de ellas ya las saben, pero son simplemente para reafirmarlas, ¿no? Y también para poder llevar estas discusiones a nuestros entornos de trabajo. Entonces, adueñarnos de los conceptos o de las definiciones, ¿no? Y cómo esos conceptos se aplican dentro de la doctrina tanto civil como penal, ¿no es cierto? En base a los códigos y a los artículos que tienen. Si hay algo que define, es el artículo 106 del Código Penal, porque de alguna manera da certeza, da claridad a la hora de decir que el que pusiera en peligro la vida, y por favor, en el apunte que ustedes toman, subrayen, yo se lo subrayo acá, la palabra peligro, porque para que nosotros, uno le diga a un compañero, che, hiciste un abandono, es porque él, de alguna manera, puso en peligro a alguien. ¿Estamos bien ahí? Entonces, anoten peligro como condición, porque si no hay peligro, entonces ahí entramos en un terreno resbaladizo. Eso es lo que yo necesito que ustedes se apropien para la hora de que cuando los consulten, ustedes puedan discernir ante la situación del hecho que le cuenten, si existió esa situación de que un colega o un lego, cualquiera, puso en peligro a alguien, ¿sí? En peligro su vida. Ahora, peligrar la vida, de alguna manera, no es lo mismo que peligrar la salud. En el concepto jurídico, de alguna manera, la cuestión de la salud tiene que ver con la morbilidad y la cuestión del peligro de la vida tiene que ver con, más que nada, con la mortalidad. ¿Estamos de acuerdo? Siempre estamos hablando de que uno lo infiere sobre otra persona, ¿no es cierto? Sea colocándolo y ahí
en la obra que hoy vamos a ver, vamos a ir analizando algunos términos porque empiezan a aparecer el tema del desamparo o del abandono. Entonces, uno muchas veces los utiliza como sinónimo y no lo son, ¿sí? Se podría decir que por ahí tiene de semejanza o de parecido en las definiciones que muchas veces la gente usan como sinónimo la emergencia y la urgencia, ¿sí? ¿Cuál de los, si uno quiere hacer un paralelismo ante una situación en cuanto al tamaño de la magnitud entre desamparo y abandono, ¿cuál les parece a ustedes que está más cerca de la emergencia? ¿El desamparo o el abandono? Quiere decir, ¿cuál de los dos es peor? Dele, Ay, no juguemos, sé. juguemos, juguemos. Es un 50 y 50. No hay drama. Desamparo, Yo diría también desamparo. Bueno, desamparar a alguien es menos grave que abandonarlo. Para la doctrina, el abandono es cuando vos lo dejás adentro con llave y te va 10 días y lo dejás sin nada. Eso es abandonar. Lo dejás librado, lo abandonás. ¿Sí? El desamparo es un abandono a media. Entonces, entre la emergencia y la urgencia, vieron que la emergencia, lo que emerge, es una situación de vida o muerte. Si no lo resolvés rápido, se muere. La urgencia también se puede morir, pero te da un changüí, te da un tiempo. Digamos, lo que conocemos en el triage o lo que se manejan en guardia, que yo, pinta más para un código naranja, ¿no? Todo lo que es, y lo otro es todo rojo, rojo, ¿no? Entonces, bien, igual vamos a ir viéndolo, el concepto, porque lo tienen ustedes en el mismo material. Esta cuestión de este artículo 6, ojo, porque no solo te lo define, sino te dice que al realizar estas situaciones de poner en peligro a alguien, ante estas situaciones con estos matices y con esta situación de diferentes contextos, ¿sí? Podés tener penas muy severas, en donde de alguna manera, con los atenuantes que puedan aparecer, puede llegar de un mínimo de 2 hasta 15 años. ¿No? Son situaciones que realmente en algunos casos hacen de que por ahí cuando la situación suceda te puedan detener inmediatamente. ¿Sí? Obviamente que después los fiscales y quien te defienda y todo lo demás te puede sacar por X causa, todo lo demás, pero ojo que son situaciones realmente importantes para nosotros, estos temas antijurídicos que estamos hablando, porque estamos diciendo que estás poniendo en peligro la vida o la salud de alguien. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien, entonces, ya vimos los conceptos. Vimos que de alguna manera, más o menos del código de, si uno ve la cuestión de los diferentes códigos, a partir del 106 hacia el 110, son todos códigos que de alguna manera hablan de las diferentes tipificaciones que nosotros vamos a interpretar hoy, pero en la cuestión que yo quiero que ustedes se apropien no es en la cuestión técnica, porque eso se la dejamos al abogado. La cuestión es importante para nosotros es discernir las cosas que hacemos y entenderlas de que tenemos que tener una conducta que no nos reprochen por los actos que nosotros hacemos. Entonces, para nosotros, muchas veces decir persona y paciente es lo mismo, ¿no es cierto? Bueno, en la cuestión a la hora de cómo vamos a ir viendo este proceso, hay matices también, porque
paciente es aquel con el cual yo tengo algún tipo de relación terapéutica o algún tipo de relación de obligaciones, ¿sí? Y persona, que si bien todos los pacientes son personas, muchas veces cuando se habla de abandono de personas, se está hablando de que se abandona a una persona con la cual yo no tengo una relación terapéutica. ¿Entienden esto? Digamos, muchas veces se encuadra la situación del abandono de pacientes cuando la persona está bajo mi cuidado y yo o la desamparo o la abandono, ahí me toca esa figura, paciente, y en cambio, en una situación en donde un lego, cualquier persona en común que no tiene un conocimiento como el que tenemos nosotros, no auxilia a otro en tiempo y forma, sin correr riesgos, obviamente sin correr riesgos, no lo hace, ¿sí? Bueno, a eso se habla de desamparo o abandono de una persona, porque esa persona no tiene una experticia, un conocimiento en donde hay una relación terapéutica. ¿Está claro esto? El equipo de salud, de alguna manera, al hacer un juramento sobre lo que está dispuesto a ofrecer a su sociedad, de alguna manera nosotros nos comprometemos mínimamente a auxiliar a alguien. Y en este concepto, muchas veces el tema de cómo uno auxilia a alguien no significa que tenemos que cumplir con toda la cadena de vida. ¿Vieron la cadena que hay en las representaciones de los primeros auxilios o del RCP? ¿Cuál es el primer eslabón? Verificar la zona. Sí, dentro de ese primer eslabón está zona segura, valoración inicial y sobre todo, Activar los procesos, la eh, cadena. ahí está. Eso ya es auxilio. Eso, si vos cumplís con eso, vos ya te librás de muchas cosas, porque vos ya te estás, de alguna manera participando del auxilio. No es poca cosa, como nosotros le enseñamos a la comunidad cuando la capacitamos, muchas veces lo que le pedimos, ahora Lili, es justamente ese mínimo compromiso, pero que uno le dice mínimo, pero es importante. No es poca cosa, ¿sí? Ahora, que si una persona se está desgraciadamente ahogando en un lago o en un río y que vos avises sobre esa situación, está bien, porque por ahí nadie te va a obligar a que vos te tires al agua sin saber nadar o sin los elementos necesarios como para saber socorrer a otro y saber sacarlo y tener técnica y dominio. Digamos, hay ciertas cuestiones que con un auxilio en una determinada situación, uno va de alguna manera dando fe de que no hace una situación de precarizar o de ausentarse de los preceptos que nosotros tenemos como profesionales a la hora de cumplir. Hay algo que nosotros lo hemos visto mucho a lo largo de todo esto y yo se lo subrayé, mejor dicho, yo se lo marqué en negrito. Muchas de las cuestiones que tienen que ver con nuestras actitudes por las cuales nos van a, a condenar ante una mala conducta en donde se pruebe un desamparo o un abandono de un paciente, tiene que ver con las omisiones. El que nosotros omitamos determinadas cuestiones de las obligaciones que nosotros tengamos en su debido momento y que esas omisiones no son cualquiera, son peligrosas, generan muerte, generan lesiones, generan daño. Ahí es cuando nosotros de alguna manera, seguramente, o desde lo civil o desde lo penal, vamos a tener algún tipo de situación que responder. Pero si no son tan graves como para hacer una situación considerada de esa envergadura y que muchas veces por ahí no generan por parte de nuestros
acreedores algún tipo de litigio, porque son insignificantes, eso no quita que muchas de las omisiones que nosotros podamos tener no tengamos un problema en la vía administrativa. Digamos, esto de alguna manera tiene que ver con el abandono de sala, por ejemplo. Vos dejás la sala y puede ser que no pusiste en peligro la vida de nadie. No, de nadie. De nadie. No se te murió ninguno, no se te descompensó nadie, pero vos dejaste la sala. Y un superior tuyo te puede de alguna manera hacer algún tipo de objeción sobre esa conducta, ¿entienden? Y eso se va a enmarcar dentro de lo administrativo, dentro de lo que podamos llamar relaciones laborales, ¿sí? En donde a eso de alguna manera tiene que ver con las particularidades del abandono de la sala. Ahora, así como le dije que subrayen la palabra ya estoy viejo, la verdad que peligro, y la palabra omisión, quiero que también subrayen una palabra en el sentido de que cuando uno desampara o abandona, es cuando nadie puede reemplazarte en esa situación a vos, que es un poco lo que la otra vez, no me acuerdo si fue Abel o fue Oscar, que hizo mención a un caso que nosotros vimos en donde un colega abandona la sala, pero otro enfermero socorre a la persona que sufre una descompensación y demás. Si hay otros, entonces la figura no existe porque hay otros que van a estar dando ese auxilio. ¿Está claro esto? El problema es que cuando nosotros lo generemos, ya sea con dolo, sin dolo, con culpa, sin culpa, con tentativa, sin tentativa, digamos, premeditado, no premeditado, en la figura que después lo vamos a ir viendo para ir entendiendo cada uno, lo que tiene que quedar claro es que esa situación se genera en un contexto en donde nadie nos puede reemplazar. Porque si hay alguien que nos pueda reemplazar, sea quien sea, del equipo de salud, o inclusive hasta un cuidador, ¿sí? Listo, zafamos de esa situación. Eso sí, no vas a zafar de tus obligaciones en cuanto a los reproches que vos puedas tener en el entorno laboral, porque a vos de alguna manera se te contrata para que cumpla con las obligaciones en un determinado horario. Quiere decir que obviamente que después vos podés tener algún atenuante de que te tuviste que ir por algún motivo, no pudiste notificar. Pueden haber algunos, te pudiste descompensar, que de alguna manera eso te eximiría de una situación particular, como le ha pasado a muchos compañeros que han convulsionado, han tenido infartos, infinidad de cosas te pueden pasar y sobre todo cuando estás solo en un determinado lugar. Bueno, esos son atenuantes. Ahora, la situación puntual es que justamente lo que yo quiero que cuando a ustedes les toque hacer algún tipo de aporte pericial con respecto a una figura de un abandono de paciente, ustedes puedan ver, bueno, los atributos que hay. ¿Cómo es la situación? ¿Qué tan grave está esa situación como para provocar semejante daño? Digamos, ver ese nexo causal si es que la figura de la ausencia de esa persona pudo motivar de alguna manera que el desenlace tuviera ese resultado. ¿Sí? Entonces, obviamente que nosotros obramos en base a nuestras competencias y nuestras incumbencias, quiere decir que de acuerdo a si están valorando la pericia en un auxiliar de enfermería o en un licenciado o un enfermero, ustedes van a tomar las aproximaciones necesarias de esa posición garante que de alguna manera es el que va a generar las condiciones como para que la situación o se supera o no se supera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el abandono de pacientes, para redondear, es con el que yo tengo una relación terapéutica.
¿sí? El abandono de personas puede ser con cualquier persona. Yo puedo estar viajando en un colectivo y hay alguien que se descompensa, ahí es y yo no procedo, no hago nada, me hago el boludo, me voy, eso es un abandono de persona. Pero lo abandono en el caso de que sea el único, que esté yo solo, porque si hay otros, no es considerado un abandono. ¿Estamos de acuerdo? Porque alguien va a poder pedir auxilio, lo va a poder ayudar. Eso no quita que no puede existir algún tipo de reproche a la conducta profesional que se espera de los integrantes del equipo de salud. Por eso es la recomendación que siempre le hacemos a los compañeros que no viajen con el AMBO, porque de alguna manera eso te condiciona a tener que proceder. Siempre y cuando no corras riesgo, digamos, nadie te pide que seas Superman, ¿no? En toda esta cuestión. Quiere decir que ya fuimos viendo peligro, omisiones, abandono, desamparo, cuál es uno peor, cuál es otro menos peor, los dos son de alguna manera complejos. Y en el tema puntual nuestro, en la figura que a nosotros nos puede llegar, es lo mismo que le pasa a cualquier integrante del equipo de salud. Digamos, nosotros en relación con el abandono o con el desamparo, tenemos la misma situación que le pasa al médico, ¿sí? O a una nutricionista o a un psicólogo o al que sea, ¿sí? Porque de alguna manera, al ser nosotros profesionales, tenemos lo que se denomina en la jurisprudencia obligación jurídica de obrar. En palabras sencillas, no te podés hacer el boludo. ¿Entendés? ¿Está claro esto? Quiere decir que nosotros tenemos obligación jurídica de obrar. Por eso muchas veces cuando nosotros queremos hacer paro, tenemos que dar cierta garantía de prestación, porque con eso es con lo que te corren en el privado o en el público también, te caen con un escribano, vos te negás a atender a un infartado, a un quemado, a alguien que corra peligro. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros no podemos hacer abandono, ¿sí? El hacer abandono es que nadie lo atienda. No podemos desamparar. Desamparar es un término intermedio, que ya lo hemos dicho. Es, de alguna manera, omitir ciertas prestaciones que son esenciales para, para tu continuidad, para que no empeore tu salud, ¿sí? Entonces, lo que se nos va a juzgar a nosotros, y por eso es importante que hayan subrayado la cuestión de omitir, es la conducta que nosotros tengamos a la hora de omitir las obligaciones con las cuales tenemos que cumplir. ¿Sí? Recuerden, si ustedes están solos en un lugar, son ustedes, no hay otro. Diferente es cuando están en un contexto de equipo donde son muchos. ¿Sí? Y nosotros tenemos muchos compañeros que trabajan solos en centros de salud, en postas sanitarias, en consultorios, en muchos lugares, inclusive hasta en algunas clínicas y sanatorios donde desaparece todo el mundo y el único que queda es el colega. Entonces, obviamente que ahí tenés la obligación jurídica de obrar. ¿Sí? Bien, quiere decir que tenemos que tratar de no cometer ninguna conducta omitiva que ponga en peligro la vida de las personas, porque si no de ahí vamos a tener que de alguna manera responder, ¿sí? Ante quien reclame, ¿sí? Ya sea su familiar, el que tenga la tutela, ¿no? El que sea. El concepto de dolo y de dolo eventual a lo largo de lo que nosotros vimos todos estos meses, lo hemos tocado. Acá lo que se suma es una palabrita que es la tentativa. Digamos, la tentativa va muy pegada a tener intención. El tema que la tentativa se basa más que nada en el resultado que vos querías lograr y que no lo conseguiste.
por ejemplo, lo que le pasó a Cristina cuando le gatillaron, esa fue una tentativa de homicidio. La persona iba con la intención de matar, pero no mató, porque la bala no salió. Entonces, esa situación de tentativa, en lo que tiene que ver con nuestro trabajo, es complejo poder, digamos, comprobarle a un colega semejante situación. ¿Entienden ustedes, digamos? Porque de alguna manera la misma persona se tendría que autoincriminar como para poder demostrarlo, o uno tiene que conseguir pruebas o semipruebas muy contundentes para poder llegar a una situación de ese tipo, ¿no? Está bien que uno puede muchas veces hacerse a la idea de que si abandona a una persona que está ventilada y se le tapa el tubo, es obvio que se va a morir, ¿no es cierto? O falla el equipo y no está, eso, pero de ahí pensar que lo hace con la intención de irse para que eso pase, es complejo, ¿no? Pero en otros casos es mucho más fácil por ahí de poder. Igual en todos los casos la tentativa tiene que ser algo muy concreto, muy visible, como es el caso puntual de Cristina. La cuestión de la palabra eventual, bueno, de alguna manera la eventualidad tiene que ver con aquella situación en la que vos tenés que hacerte a la idea de que si manejás alcoholizado, tenés más probabilidad de que puedas chocar, porque perdés reflejos y un montón de cosas. ¿Qué quiere decir en nuestra tarea? Si yo a una persona que está con un Swan-Ganz y que está con insuficiencia cardíaca y que está con un goteo de NTG, no, de dopamina, ¿no es cierto? Yo no le controlo la ATA, ¿sí? No, no voy siguiendo la evolución de sus controles, de alguna manera, eventualmente va a aparecer la situación del daño, ¿no es cierto? Eso es lo que se habla del dolo eventual, que yo me lo tengo que de alguna manera configurar, que si no hago mi trabajo de manera correcta o se infecta o se descompensa o se desangra o algo por el estilo. Y la cuestión del dolo es no, cuando yo lo quiero hacer a propósito, ¿no? De alguna manera cuando busco, bueno, y eso en el tema nuestro, de nuestro trabajo, yo por suerte no me tocó trabajar con personas que tengan ese grado de actitudes. Si uno lo ve, bueno, el caso de la neonatología de Córdoba se encuadraría dentro de casos de dolo, ¿no? Lo que le tendrían que comprobar a la persona, a la colega que están acusando, es justamente si en los casos de los chicos que fallecieron existió culpa o si existió dolo, si se hizo a propósito o fue un error de cálculo de algo. Y en los que de alguna manera, en los casos donde el resultado fue un cambio de estado de salud, bueno, si esa situación no entra el dolo también eventual, pero bueno, son situaciones complejas que hay que ir analizándolo. No puede, no puede más que discreparse en cualquier posición que se asocie el abandono de paciente con la tipificación de tentativa, pues la tentativa implica la falta de realización, que era lo que mencionábamos antes, que decir que un acto frustrado, digamos. Por eso son cuestiones que en lo que tiene que ver con nuestro trabajo, a mi criterio, difícil de poder hacer una pericia que lo pueda sostener, ¿no? Esto significa que si nos atenemos a lo que ocurre generalmente cuando se da este tipo de situación, nosotros, al dejar la sala, muchas veces no es nuestro ánimo de que alguien se muera, ¿sí?
por ahí es ir a buscar algo o ir a hacer algo o alguna cuestión en particular, pero bueno, son situaciones que sabemos que ponen en riesgo la salud de otros, ¿no? Que para eso de alguna manera estamos nosotros, para dar ciertas garantías. Lo que uno va encontrando y es en lo que el juez se va a afirmar para hacer un diagnóstico, para hacer una sentencia en base a esta situación, que de alguna manera es un diagnóstico situacional, y marcar de alguna manera es tratar de entender cómo se va representando el daño por no haber hecho absolutamente nada y por no haberlo evitado. Ahí es de alguna manera en donde va a analizar, en base a lo que ustedes también opinen, esta cuestión de la característica, si estamos ante un tipo de dolo y si es un dolo común o un dolo eventual. Si es en el caso de que se puede presumir que está dentro de lo eventual, la, las dos miradas que hay es la conducta errónea o ilícita que no busca causar el daño, o la conducta que omite y que busca evitar el resultado no deseado. Digamos, son situaciones complejas, porque de alguna manera el kit de la cuestión es que más de una vez el límite preciso entre el dolo plenamente dicho y el eventual, no hay mucha data, no hay mucha evidencia como para poder ser tan preciso en los temas que tienen que ver con nosotros, sobre todo, ¿no? Si bien hay muchas series y hay muchas cuestiones que hablan sobre ciertas cuestiones de conducta, pero hay que hacer un seguimiento muy serial como para ir viendo cómo es el comportamiento a lo largo de un tiempo, y siempre lo que se analizan es un determinado hecho en un determinado contexto, entonces es complicado. Ahora, hay, con respecto a esto, muchos autores, tanto de otros continentes como del nuestro, que van dando claridad, ¿sí? Por ejemplo, Hans habla de que aquellas consecuencias que él cuenta con que se produzca al realizar su acción, tiene que haberlas querido realizar eventualmente si emprende la acción, de alguna manera hay que demostrar eso en un acto de un colega, o si la persona a la cual están acusando entiende la peligrosidad de su proceder y lo ejecuta igual, digamos, tiene una actitud temeraria, ¿sí? Bueno, de alguna manera ese acto, a pesar de ello, de alguna manera se lo puede caracterizar, depende del resultado que obtuvo, en una situación de un dolo eventualmente, por lo menos se lo puede equiparar con una actitud jurídicamente dolosa. Pero bueno, son situaciones que por eso digo que son complejas y muy difícil que en lo que tiene que ver con la pena, ojo que recordemos que hay un mínimo de 2, pero hay un máximo de 15, ¿no? No es lo mismo que te acusen de homicidio simple que de un homicidio culposo, ¿no? Son situaciones diferentes. Entonces, Lorenzetti, en ese sentido, desde la jurisprudencia argentina, plantea que en el dolo eventual se prevé el posible acaecimiento del resultado criminal y se asiente a la realización del efecto en la culpa consciente, en la culpa consciente, no consciente sería. En el dolo eventual se consienten las consecuencias, no necesariamente si es probable, por ahí no busca ese resultado, digamos, en un momento alguien tiene, digamos, lo que dice Lorenzetti es que el dolo de alguna manera vos querés hacerlo,
no hay culpa ahí, no te mueve nada. Vos querés hacer daño. En el otro, vos no buscabas esa situación, pero se dio fortuitamente o a consecuencia de los incidentes que van pasando, la situación llega a ese resultado, ¿no? Siempre se está hablando de alguna manera en cuanto a la intención que se pueda tener. Eh, y, y Starrupe, de alguna manera, lo dice de una forma más clara, que es obra con negligencia quien no toma en un evento cualquiera las debidas precauciones. Digamos, el omitir es una actitud negligente. Si vos sabés que tenés que hacer ciertas cosas y no las haces, estás teniendo una conducta negligente, ¿sí? Porque no lo haces porque no tengas conocimiento. Lo estás haciendo teniendo conocimiento, pero no tenés la voluntad de querer hacerlo. Por eso digo que por lo general, en la mayoría de los casos que yo conozco, en los que se ha llegado desgraciadamente a condenar a algún colega por una situación, tiene que ver más que nada con hechos culposos, en donde ese es el factor más importante. No existió realmente por parte de un colega nuestra la intención de querer causar un daño, pero sí, desgraciadamente, la conducta que tuvo, de alguna manera, se llega a ese resultado. Por eso, en el tema, muchas veces puede ser que esa situación de culpa puede ser inconsciente o consciente, pero de alguna manera recrea la misma situación puntual, que siempre estamos hablando de esa palabrita que subrayamos al comienzo, que tiene que ver cómo vos te representás el peligro. Cómo de alguna manera vos tenés en tu conducta, en tu accionar, esa situación de que si omitís algo o lo haces mal o te vas, de alguna manera sabés que puede pasar tal cosa, ¿no? Entonces, bueno, estas son situaciones que muchas veces es en donde se va a tratar de agarrar el juez para dar sentencia. Y para esto es importante tener en cuenta en este tema de dolo, es el artículo 84, porque tiene que ver con un artículo que tiene el 84 bis también, que de alguna manera habla del homicidio, ¿sí? Y en esta situación del ejemplo que nos trae Juan y Mirta, nos habla que el enfermero que abandona la sala en cualquiera de las variantes está cometiendo una situación que se la puede tipificar tranquilamente como un acto antijurídico. El tema es la consecuencia que pueda tener, de acuerdo a lo que genere, o administrativa, o civil, o penal. ¿Sí? Pero serán las especiales circunstancias que justamente habla en el artículo 84, que tiene que ver con esto que veníamos antes charlando, que es con la cuestión de la negligencia, la impericia, cuestiones que nosotros ya hemos atravesado en otros casos puntuales, la negligencia. ¿No? Son cuestiones que pueden darte más o menos en cuanto a la situación en que se detallen esas circunstancias y que de alguna manera detonan en cómo se va a ir dando la calificación final. Por eso es importante cómo los peritos de parte, bueno, van de alguna manera llevando esta situación como para recrear sobre todo la verdad del suceso, ¿no? Y tener la magnitud de la situación particular. En lo que yo le mencionaba antes, a mí me cuesta pensar que un colega pueda tener en mente querer hacer daño a algo o muchas veces hay ciertas situaciones que no las pensamos bien y no le damos el verdadero valor en cuanto a lo importante que es el estar o el pedir colaboración a otro.
pero entendamos que nuestros acreedores o sus beneficiarios no van a poder reclamar tanto cuestiones civiles, penales o ambas, y que quienes nos contratan también nos pueden de alguna manera exigir respuestas o descargo ante determinadas situaciones, produciese o no el daño en las personas, ¿no? Obviamente que si de producirse el daño generaría muchísimo más. Por eso, cuando se hablan en estos casos de atenuantes, es, bueno, las situaciones que muchas veces nosotros vimos en algunos casos en particular es que si vos tenés una situación donde te tenés que ir de tu sala para ayudarle a otro colega de la otra sala porque tiene una emergencia o una urgencia o una situación en especial, bueno, esos son atenuantes de situaciones, ¿no es cierto? La otra cuestión es cuando no tenés respuesta, cuando no se puede justificar lo injustificable. Entonces, eh, ahí se comienzan a aparecer estos términos que yo les mencionaba antes en cuanto a qué posibilidad real tenía la persona de poder solucionar el problema que tiene. Porque si hay otros que se lo solucionan, bueno, no hay problema, pero si la persona se abandona a su suerte, si vos dejás a alguien conectado a un ventilador, me refiero a un respirador, ¿no? Y te vas, esa persona puede ser que inclusive esté con un paralelo de Fenta y está inducido farmacológicamente y de fentanilo y no se puede auxiliar él mismo. Entonces, hay situaciones en donde realmente el abandono, ¿sí? O un paciente con trastornos mentales, que vos lo dejás encerrado por días sin darle agua. Bueno, eso es un abandono, ¿sí? El tema del desamparo, como les mencioné antes, existe un cierto margen en donde alguien lo puede asistir. El tema es que no lo estás asistiendo vos, que es a vos a quien de alguna manera te dieron esa responsabilidad. Por eso digo que la diferencia de desamparo es un poco la diferencia que puede haber entre lo que emerge y lo que urge, ¿no? En el sentido que si yo no hago los controles, no hago las curaciones, no doy los antibióticos, no hago esto, no hago lo otro, bueno, de alguna manera hay una conducta que es abandónica, ¿no? Pero más que nada en el sentido que desampara, digamos, que no estás amparando la situación, que no estás protegiendo la situación, y bueno, eso lleva a que estas dos figuras parezcan lo mismo, pero no lo son, ¿sí? Eh, eh, Dananov nos dice que solo hay abandono cuando la persona ha sido dejada sola, fuera de la vigilancia, que le es necesaria y de la posibilidad de ser socorrida, siendo insuficiente solo la falta de cuidado y asistencia. Por lo tanto, el defensor hará hincapié en la ausencia de peligro real y concreto para la vida o integridad física. Por eso digo que no solo tiene que haber peligro, sino que la persona, para que se hable de abandono, tiene que estar librada a su suerte. Lorena. Profe, nosotros acá en el gobierno de la ciudad tenemos así muchos enfermeros de que el tema es que por ahí ellos son poco personal, toman la guardia igual, pero después quizás en las áreas críticas no quieren atender más de 2 o 3 pacientes críticos, ¿no? Eh, bueno, a veces se consigue, a veces no se consigue. Es un cierto abandono ahí también. O no, ese sería un caso. Después otro caso es, No, no, pero para, sí, vamos a ir por parte. Vieron que yo le estuve insistiendo en otras clases de no asumas una claro, responsabilidad a la cual vos no puedas satisfacer las obligaciones. Es decir, que cuando un compañero tiene la lucidez y el criterio de decir, no, mirá, yo hasta 2 pacientes ventilados, bien, ponele 3, bueno, 3.
pero no me dejes con 6, porque, porque en el caso de que se corte la luz y tenga que ventilar manualmente, tengo 2 manos, a lo sumo puedo ventilar 2, por eso es que se toma 2, digamos, y no 3, porque con los pies no puedo ventilar, y los ventiladores manuales a pedal era de la época de la década del 50, los de ahora no son así. Entonces, yo creo que ahí no hay criterio de abandono. Yo creo que ahí la figura del abandono le puede recaer a los funcionarios que mantienen las plantillas de manera incompletas, poniendo en riesgo, por lo menos contradiciendo lo que dice la 194/95, que hasta el día de hoy en la mayoría de las jurisdicciones sigue todavía, no se vetó, y que de alguna manera te exige a vos dar un cierto índice de atención de enfermería. Si vos no lo das, las personas no son Superman. Lo otro que querías preguntar, ¿cuál es, Lore? Que Y a aparte, veces, disculpe, profesor, con respecto a eso también está la ley del gobierno de la ciudad que dice hasta cuántos pacientes uno puede llegar a atender en la terapia intensiva, en lo que es en la intermedia o lo que es en el, qué sé yo, en el prealta o en lo que sea, o en internación conjunta mismo. Hay todo está estipulado hasta cuántas pacientes puede tomar cada enfermero, Sí, hasta sí, de cuántos se pacientes se puede hacer cargo. sacó, digamos, Sí, está por toda escrito. Eso. sí, sí, él es una copia de la que te digo yo, de la 194/95 del año 95, ajustada por ahí, actualizada un poquito, pero de alguna manera parte de ahí. Cosa que ¿cuál con es la la nueva directriz hay De una acuerdo, resolución. sí. De acuerdo a la cantidad de horas de trabajos de enfermería que demanda cada paciente, se saca la cuenta cuántos pacientes puede llegar a tener. Claro. pero cuál era, me dijiste, la ley, la resolución? La nacional hay 2. Una es la 194/95 y la Ah, otra es la que tenés en el campus, que son las nuevas directrices, las que nuevas directrices, pero esas es la que rigen a yo nivel, cuestiono. nosotros Es, somos, claro, claro, ustedes se guían por la 194/95 por ahora. ahora, está Sí, bien. Y es una otra copia de cosa esa. que ocurre mucho acá también es que cuando no toman la guardia, en las áreas críticas, ¿no? No toman la guardia, entonces, bueno, enfermería, nada, se quiere ir y total, los pacientes quedan a cargo de los médicos, suponte, muchas veces. Bueno, ahí ya entramos en un terreno más complejo, porque vos, digamos, por lo menos lo que dicen las directrices, que vos, para poder irte tenés que notificar a tu superior, ¿no es Sí. cierto? Darle un tiempo, 45 minutos, 1 hora, le tenés que dar un tiempo de adecuación para que él pueda de alguna manera reemplazarte en esa situación. Y vos te vas a poder ir en una situación, por ejemplo, que le pasó a una compañera que después, desgraciadamente, por otra causa, terminó en un litigio por la tenencia de sus hijos. Vamos a suponer que tenemos una compañera que tiene a cargo sus hijos y que los tiene que ir a buscar sí o sí a la salida de un jardín, a la salida de un colegio, a un jardín maternal, porque la gente se va. Se va, no, y es ella y es ella. Bueno, ahí sí hay situaciones de fuerza mayor a las cuales vieron como nosotros decimos, siempre hay un derecho de mayor magnitud que otro. Bueno, ahí la institución, el médico de guardia, el que esté, se va a terminar. Quédate vos, porque yo me tengo que ir. ¿Sí? La otra situación particular, si no tenés una situación de peso como esta que te digo, o si tenés un chico discapacitado que está a tu cargo, o te tenés que ir a otro trabajo. Entonces te tenés que ir a otro trabajo y si no vas a quedar en complicación con el otro trabajo, digamos. Hay situaciones que hay un tiempo de adecuación. Superado ese tiempo de adecuación, se entiende que dentro de una estructura estas situaciones se tienen que de alguna manera contener, digamos, tratar de que
Sobre todo cuando son crónicas, no cuando pasa una vez y es episódica, esa no pasa nada. Ahora, si es reiterativa, que toda la guardia, primero que te tienen que pagar el tiempo que te quedaste de más, porque no te quedaste porque vos quisiste, te quedaste con responsabilidad y trabajando. Es ahí donde pasan la mayor cantidad de situaciones en donde la persona más se descompensa. Por lo general eso está estudiado, ¿no? Entonces son situaciones de que la empresa o la institución en sí tiene que dar resguardo de esa situación. Y lo que yo siempre recomiendo, por más que esto quede grabado, otra de las situaciones así tan importantes como las que te mencioné antes, de magnitud mayor, es que vos ante esa situación de estrés te descompenses. Comenzás con palpitaciones, dolor de pecho, porque eso genera mucha angustia, Sí. mucha sobrecarga, mucho estrés. Hay compañeras que se hipertensan. Aunque a usted le parezca mentira, conozco casos de compañeras que han hecho picos de presión, de diabetes, por este tema, porque el solo hecho de configurarse, que por ejemplo ¿cuántas compañeras nuestras dejan a sus hijos solos para irse a trabajar? Que si les llega a pasar algo a esos chicos en esa casa encerrada que se prenda fuego, la madre va presa. Claro, esto quiere decir. Entonces, están con la cabeza pensando que tienen que volver, que le tienen que dar de comer, que están solos, que no hay quien lo cuide, que yo. Todas esas situaciones tranquilamente puede descompensar a alguien. Si esa persona se descompensa, no se puede quedar en la guardia. Es más, va a tener que ser asistida en su obra social o en donde ella se quiera hacer a atender, o en el mismo lugar si es que te dejan que te atiendas ahí, o te vas a ir a atender a otro lugar, quiere decir que salís con un parte por descompensación, ¿entendés? Lo que tenés que tratar siempre de tener una estrategia para esa situación, sobre todo si la situación que estamos charlando, en este caso puntual, es crónica. Yo la he vivido y es feo que no te tomen la guardia, sobre todo cuando vos sos puntual. Cuando vos llegás antes, vas, cumplís, una vez está todo bien. Ahora, todos los días, joder, sin lugar a duda, pero bueno, hay que actuar con lucidez. Nunca irte, nunca cometer la locura que hacen algunos de dejar la sala sola, porque no llegó nadie. Eso es jugar a la ruleta rusa, ¿no? Bien, entonces, lo que quiero que les quede claro para cerrar esto de hoy, para poder ver después el otro tema que ya nos falta poquito, que no te van a poder acusar de abandono si en el mismo turno que vos estás trabajando hay 30 colegas junto con vos, o 10, o 5, o 2. ¿Está claro? O está tu jefe, digamos. Eh, para poder acusarte de un abandono es porque dejás a la persona sin la posibilidad que la asista nadie. Esto sí pasó una vez en un neuropsiquiátrico muy famoso de la provincia de Buenos Aires, que habían arreglado los turnos. Bueno, vos haceme 3 días, yo hago 3. El que tenía que ir 3 días no fue. Y el paciente en salud mental que está recluido en un lugar en donde no podés salir, si alguien no va, eso es abandono. ¿Entienden esto? Hay situaciones y situaciones que son complejas, ¿eh? Y que de alguna manera hace que si no va nadie, bueno, es una situación grave y ha pasado. Bien, ¿qué más tenemos por este caso? Uno muchas veces tiene que tener en cuenta nuestro rol de cuidador, nuestro deber. Eso es un poco de donde se agarran para meternos a nosotros en el barro. De alguna manera lo que van a tratar de meternos es o por el lado de la negligencia o por el lado de la imprudencia, no de la impericia, porque la impericia es falta de conocimiento. En cambio, el ser imprudente es dejar la sala sola también. ¿Sí? Y el caso de negligencia cuando omitir las obligaciones del caso. Entonces, en el tema puntual de las personas, puntualmente a nosotros nos puede llevar a una situación de que nos puedan objetar alguna en cuanto a nuestra conducta,
cuando de alguna manera nosotros no accionamos ante la necesidad del pedido de ayuda de alguien. Y esa persona encima nos identifica. Entonces, es una situación que existe y que toma relevancia y que nos puede jugar en contra, porque no todos los jueces se manejan con el mismo librito, ¿sí? Entonces, existen casos que a veces querer tipificar todos los casos roza mucho con la falta de ese deber de cuidador. Vieron que nosotros siempre decimos, ay, somos los profesionales del cuidado, somos esto. Bueno, si vos tanto que decís que somos los mejores cuidando, después no te puedes presentar ante un juez y decir que no, vos no cuidás. O cuidás a media o cuidás como a vos te parece. Entonces, en estas cuestiones particulares, tanto al médico como a nosotros, nos tratan de entrar por ese lado y yo creo que es un tema que nosotros lo tenemos que discutir, porque nosotros no podemos cometer el acto antijurídico de la violación de nuestro deber. ¿Entienden esto? Digamos, yo considero que nosotros tanto cuidamos como curamos, porque un cuidado, la sumatoria de cuidados te cura. ¿Mm? Pero si nosotros no lo hacemos, si nosotros lo omitimos, así como le pasa al médico que omite, por ejemplo, actualizar las órdenes, hacer las evaluaciones diarias de los pacientes, actualizar la historia clínica, y así, y así, y así. Bueno, a nosotros nos pasa lo mismo. Entonces, ojo con que nos entren por el lado de que nosotros estamos de alguna manera violando algo que inclusive está constitucionalmente en el artículo 42, nosotros, y que también está en nuestra ley del ejercicio. Nosotros decimos que cuidamos a la persona, a la familia, a la comunidad. Entonces, no podemos no cuidar, no podemos violentar ese principio que de alguna manera nos da sustento. ¿Estamos bien? Entonces, muchas veces no alcanza con cumplir el horario, sino que a ese cumplimiento del horario hay que darle calidad. Este caso puntual, que tómelo como que puede ser de una enfermera, es de una médica, pero los que trabajan en guardia, que creo que de este grupo hay varios. Yo trabajé como 15 años en guardia. Y este tema puntual me ha pasado más de una vez, que vos le decís a un médico, mirá, tengo tal persona en tal consultorio, por favor, resolvamos esta situación, internámoslo, hagamos lo que tenemos que hacer, porque la situación del consultorio no es lo mismo que esté en un área de internación, en un showroom, en un intermedio, y hay situaciones que se puede poner mucho más grave, ¿no es cierto? Y encima que no es que vos seguís quedándote con esa persona en un 1-a-1, sino que seguís haciendo todas las actividades que comúnmente hacemos en una guardia. Es decir, que tampoco le podés dar la cantidad y la calidad de tiempo suficiente como para tenerlo estriado. Entonces, esta situación puntual de una médica llegó al máximo de la pena, que son 15 años, porque el juez consideró que su actitud de no resolver, de no actuar, de no acompañar durante su tiempo y de dejar esa situación sin resolver, tanto comprometió a ella como a la profesional entrante, que a ella le dan nada más ni nada menos que homicidio culposo. Digamos, porque uno se tiene que hacer a la idea de que si una persona va a hacerse atender a la guardia y uno tiene que valorar y valorar todas las veces que sean necesarias y en vez de eso hacer un diagnóstico y si hay que hacer estudios, se hacen los estudios y después se aplica el tratamiento. Entonces, bueno, estas cuestiones de la sumatoria de
omitir, omitir, omitir y omitir. Y no solo por ahí el trabajo de un profesional, sino de otro y de otro y de otro y de distintas disciplinas, porque muchas veces uno cree que el otro lo está haciendo y no lo hace. Ojo, nos están cuestionando la manera que nosotros estamos atendiendo. Y no por nada, uno de los servicios que más problemas tiene con la comunidad son las guardias. Son las guardias. Las guardias de los efectores de salud cada vez se parecen más a Fuerte Apache que a una guardia de un establecimiento normal. Miren las películas de los hospitales de cualquier otro país, si todas necesitan estar como pasó en Rosario, con policías permanentes afuera, con seguridad privada y un montón de cosas, para dar cierta tranquilidad, y no alcanza, porque igual entran, igual hay problemas, igual. Entonces, hay situaciones que nosotros tenemos que resolver, en algunas nos tenemos que hacer cargo para no tener estos problemas. ¿Vamos bien? Estamos en 8:15. Animémonos un poquito más. Sé que deben estar cansados, pero así avanzo un poquito. Si no lo puedo terminar, lo terminan ustedes y después cualquier situación puntual me dicen y lo podemos volver a charlar. No hay ningún drama. No tengo ningún apuro. ¿Están viendo ahora en la pantalla consentimiento? Hola, ¿están viendo consentimiento Sí, en la pantalla? ¿Sí? ¿Se ve? sí. Sí, profe. Sí, se ve, profesor, se ve. Perfecto. ¿Alguno de ustedes tiene los consentimientos a su alcance para dárselos a las personas que ustedes cuidan para determinados procesos? Por lo general, ¿están habituados al consentimiento escrito o por lo general el que más manejan es el consentimiento verbal? Hay, profesor. ¿Trabajás vos? ¿Para Sí, qué sí. prácticas por lo general Un tenés? prequirúrgico, una ecografía intravaginal, una internación por salud mental de manera voluntaria. Bien, También se usó mucho con el consentimiento de internación durante el COVID. claro, De claro. todas maneras, se quedaba internado y demás, a pesar Bueno, de que tenía conocimiento de los peligros de la pandemia, por ejemplo. claro. Bueno, hoy por hoy, tanto los administrativos como nosotros y el médico, sobre todo, están trabajando muy fuertemente con este tema del consentimiento. Porque desde la reforma de la Constitución del año 94 para acá, cuando en el artículo 42 se mete el tema de que los usuarios tienen derecho a estar informados, a que se le pida consentimiento, en salud eso entró como una espada de Damocles. Es más, el famoso caso del cirujano de las Estrellas que ahora está preso, la primera condena en firma que tuvo por 4 años y medio y ahora se le fue a 8 por otros casos que se fueron sumando, fue por no haber cumplido con el consentimiento, no por lo que le puso en el cuerpo, sino lo que le pudieron comprobar primero es que no había dado un consentimiento con las características que nosotros vamos a ver, y de ahí se pudieron agarrar para de alguna manera el juez, con certeza de que él no puede mostrar justamente ese tema, y él tiene que en esa situación demostrar que es inocente, mostrando la documentación, no lo pudo hacer y por eso le dieron 4 años y medio. Entonces, no es un tema menor. Hoy todo el mundo se agarra de estos documentos y los cuidan y los guardan, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros tenemos un trabajo sobre eso, ¿sí? Bueno, este es justamente lo que le estaba mencionando antes, el artículo 42 de la Constitución del año 94. Ven que dice claramente protección de la salud, seguridad de interés, información adecuada y veraz, ¿sí? Y sobre todo también por donde nos están agarrando ahora es con respecto a las condiciones en el trato digno. También ese es otro gran capítulo
en donde también muchos están cuestionando que muchas veces nosotros no estamos dando un trato digno dentro de nuestras instituciones. La información y el consentimiento de alguna manera son primas hermanas, porque lo que te habla del consentimiento se podría decir que es de un contrato estandarizado o adecuado a lo que recién nos comentaba Lili con respecto a diferentes prácticas que tienen diferentes tipos de consentimiento, porque no puede haber uno universal que diga, dejate hacer lo que quieras. No, digamos, vos tenés que explicarle claramente las ventajas y desventajas, los riesgos y que la persona te entienda. Pero lo importante que quiero que quede de esta charla de hoy, de este tema puntual, es que todo esto va a tener valor jurídico si ustedes logran la firma en ese papel de esa persona, siempre y cuando la persona pueda representarse a sí misma, o de las personas que la representen, ya sea como por tutela, por lo que fuera, ¿no? Como de alguna manera hay personas que son menores y son sus padres y todo lo demás. Entonces, o una persona discapacitada, o quien sea, el cónyuge, quien sea, quien tenga de alguna manera ese poder, ustedes necesitan tenerlo escrito. Y tiene que pasar todos los consentimientos, en realidad si queremos hacer las cosas bien, por un comité de bioética que los examine. No es una cuestión de que cada médico escribe y pone lo que quiere, no, en realidad debería llevar la validación de un comité de bioética que realmente vea, como se hace con los comités de ética de la investigación, que se analizan los proyectos de investigación y se ve si alguno de los principios éticos pueden estar afectados o alguno de los derechos de la Convención de los Derechos Humanos, que son 14, están afectados. Bueno, en la institución alguien tiene que de alguna manera tener esa responsabilidad de ver, porque son documentos de la institución, no es un documento del profesional. Ahora, cuando el profesional trabaja por su cuenta, bueno, él ahí tiene que tener de alguna manera, dirigirse por ciertas directrices que emanan de las normativas de los distintos ministerios o de su propio colegio, en donde le va a dar las pautas de qué debe poner en el consentimiento. Pero lo importante es que lo que le da validez al consentimiento es que esté firmado por la persona. Y en el caso de los niños, inclusive se necesita una doble firma de los padres y del niño también. ¿Sí? Siempre y cuando entendamos que hay un corte en cuanto a la edad, ante esa situación o esas asimetrías que pueden haber, sobre todo con los adolescentes, con el adolescente tardío, con el prepúber, bueno, con tantas definiciones que hay, porque hoy se ha cementado tanto ese digamos, grupo, pero son sujetos de derecho. Entonces, la información tiene que ser clara, tiene que estar explicada de manera sencilla. La persona tiene que no solo firma dando consentimiento de que se lo realicen, sino que da consentimiento de que entendió. Entonces, en el trabajo propiamente nuestro, nosotros lo que muchas veces hacemos para muchos procedimientos banales, poco complicados, de bajo riesgo o de determinadas situaciones, son consentimientos verbales. Ah, perdón. Oscar, dale. Y por ejemplo, en una terapia, ¿cómo sería el consentimiento? Porque allá lo único que manejamos es consentimiento cuando el paciente va a quirófano. Claro, en una terapia, que ahora lo vamos a ver más adelante, en situaciones donde la persona no pueda decidir por él mismo, en primer lugar, hay que ver qué es lo que dejó escrito, si hay algún tipo de testamento que funcione como consentimiento para la limitación del esfuerzo terapéutico, más que nada en terapia, que es un gran temón ese, el, eh, la voluntad de la persona ante determinada situación de evitar el maltrato, ¿no? O el encarnecimiento terapéutico, que es lo contrario a la limitación del esfuerzo terapéutico, que todo se basa
en la situación de riesgo contra beneficio, ¿no? Y a lo que vos mencionás, Oscar, en el caso de los pacientes que están inducidos farmacológicamente, en los pacientes que tienen alteraciones mentales, en los pacientes que presentan retraso madurativo y o en los que son menores, los que no son emancipados y demás, bueno, ahí es la familia, ¿no? En el articulado del Word que tenés, ahí tenés un orden de prioridad, cómo se comienza en cuanto a si tiene cónyuge la cónyuge, si no los padres y así sucesivamente, los hermanos, así por orden de parentesco, van a ir de No, alguna yo me manera. refiero a lo interno de la sala. Por ejemplo, para nosotros. Nosotros lo único que manejamos, por ejemplo, en consentimiento es cuando va a quirófano el paciente. Nosotros, ¿Sí? cuando vos decís, pero el de quirófano más que nada tiene que ver con el Tiene que ver con el consentimiento médico. con el médico. Por eso yo Claro, digo porque que lo nuestro es más de modos verbales en donde, por ejemplo, vos le pedís verbalmente, vengo a colocarle un dameropunción, le vengo a dar tal cosa, y si él te dice que no quiere, bueno, ahí te parás y volvés para atrás, tratás de mediar, de convencer, si no podés, le decís al médico, mirá, no puedo proceder porque no. Ahora, pensándolo a lo que vos planteás, muchas veces puede existir una situación de consentimiento sobre ciertas prácticas que la persona por ahí no quiere que se le realice, ya sea por cuestiones religiosas o por cumplimiento con determinadas limitaciones que, bueno, que uno no la puede desconocer. Que si lo realiza en contra de esa voluntad, de ese consentimiento, podemos tener algún tipo de situación que nos puedan reprochar civilmente. ¿Entendés? Digamos, bueno, es nosotros raro. tuvimos un caso hace poco de un testigo de Jehová que se tenía que transfundir, no sabíamos que era testigo de Jehová el paciente. Y Bueno, cuando recibe ahí, la sangre, cuando recibe claro, la sangre ya lo están transfundiendo, ingresa a la visita y uno de los hijos, bueno, se da cuenta que le estaban transfundiendo y dijo, no, no le pueden pasar porque es testigo de Jehová. Y ahí empezó todo el conflicto. claro. Bueno, justamente si hoy llegamos, hoy terminamos con un caso parecido a ese, cuando veamos más adelante, porque claro, para que nosotros podamos tener buena información, para que podamos tener buenos consentimientos, que son acuerdos entre las partes, necesitamos tener buen diálogo. Necesitamos tener buena comunicación con esa persona y si no se puede con esa persona porque está muy grave, con la familia. Entonces, el poder entender determinadas situaciones hacen que muchas veces cuando entre todas las partes involucradas se dice no se reanima, no se reanima. O cuando de alguna manera, como lo que mencionaba recién Oscar, digamos, no se transfunde, no se trae, pero eso no quita de que el médico diga, bueno, pará, yo necesito transfundir, ¿con qué lo puedo reemplazar? Y con esto, esto y esto. Y muchas veces ante determinadas situaciones se tiene que buscar algún tipo de declaración de certeza por parte de darle actuación a una justicia, porque ¿qué pasa si un familiar dice que no y viene otro y te dice que sí? Entonces, muchas veces el equipo de salud ante esas situaciones, porque como quien de alguna manera es el involucrado, no puede responder y son otros, ¿sí? Muchas veces se tiene que judicializar la situación para que dé, digamos, para que dé claridad. Digamos, si procedo de más o procedo de menos, pero que después, de alguna manera, no sea el equipo de salud quien quede judicializado con una situación, porque alguna de las partes, por parte del beneficiario, queda insatisfecha. ¿Entienden esto? Digamos, Pero después el hijo se tiró para atrás, quiso que le transfundan al padre, pero el padre tenía una declaración jurada por escribano que no aceptaba. Y al bueno, final no. Bueno, eso es lo que yo hablo de consentimientos anteriores, de situaciones de marco, a los cuales hoy nosotros tenemos, sobre todo con la ley del paciente, que no es de hace muchos años,
tenemos que tener muy claro que nosotros la hemos visto cómo de alguna manera este tema del consentimiento lo tocó. Entonces, estas son cuestiones que no son menores y que hoy por hoy, por eso digo qué importante es la comunicación, porque estas cosas se resolvía justamente teniendo todas esas, porque muchas veces, a ver, nosotros actuamos de buena fe, digamos, nadie va a querer transfundir por transfundir, sino porque ciertos parámetros de sangre hace que se justifique. Tenés que tener un hematocrito por debajo de 20, tenés que tener una hemoglobina por el piso, tenés que estar... No te lo van a dar porque sí, digamos. Pero bueno, hay situaciones que te limitan, ¿no? En esa situación particular. Y también por ahí no se puede dar sangre, pero se puede dar algún hemodderivado sintético o de algo que coayude, pero a veces no es lo mismo que sangre entera, ¿viste? ¿Qué sé yo? Son todas cuestiones que es interesantísimo eso que vos traís y es uno de los grandes dilemas. Por eso, de lo que hoy quiero que se lleven por delante, en el caso de Lotoki, lo que él no pudo presentar es un consentimiento firmado por quienes lo demandaban. Él puede decir, no, yo le dije que esto no, ella me dijo que... Pero en el consentimiento, ¿dónde está firmado? Porque el consentimiento escrito y firmado lo guarda la institución. Y si trabajás por tu cuenta, lo tenés que tener, porque de alguna manera es un elemento jurídico fundamental para que el juez dictamine. Y contra eso no hay forma. Si vos firmaste, firmaste. Entonces es lo único que de alguna manera te salva ante algún tipo de reclamo, porque lo deja claro el artículo del viejo código 918. La expresión tácita de la voluntad es cuando está firmado. No hay vuelta atrás. ¿Sí? Si no, marche preso. Entonces, para nosotros, en este tema puntual, en cuanto a cómo de alguna manera nosotros nos tenemos que comportar con el consentimiento, de alguna manera atraviesa de manera parecida otro gran dramón que tenemos nosotros, y creo yo que es para charlarlo, es para dialogarlo en los ateneos interdisciplinarios, con las otras disciplinas, que, che, pongámonos de acuerdo en cuál es el grado de certeza de la información que vamos a dar entre todos. Y por eso en muchos lugares, sobre todo de terapias, de intermedias, de rehabilitación, de atención primaria, trabajan en equipo el tema de la información. Y no va una disciplina solo, va uno o van dos disciplinas, ¿no es cierto? Eso lo que hace es que mejora la comunicación, pero también mejora el diálogo interno y de alguna manera nos hace a todos poder actuar de mejor manera y con más certeza. Porque la gente al que más le pregunta sobre qué es lo que le pasa es al que tiene más cerca y al que tiene más cerca es a nosotros. Entonces, yo sé que cada uno de ustedes tiene una manera de cómo relacionarse con sus pacientes, ¿no? Y muchas veces el paciente en confianza le pregunta cosas que le debería preguntar a su médico. Y no es que no se las preguntó, pero no entendió lo que le quiso decir. Y a veces nos usan a nosotros como traductores. O de alguna manera quieren rechequear la información. Entonces, en este tema puntual de la información, yo siempre digo que nosotros no somos mudos, no somos la enfermera calladita que no, pregúntele al médico. No, las cuestiones que tienen que ver con lo nuestro, lo podemos informar nosotros. Las cuestiones que tienen que ver con el acto médico, que tienen que ver con el tratamiento médico, que tienen que ver con la expectativa médica, que de alguna manera la persona quiere ciertos grados de certeza de resultados y todo lo demás, nosotros ahí le tenemos que decir, no, mire, hasta ahí nosotros no llegamos, no es de de nuestro dominio, pero negarle a una persona, no decirle eh, cuáles son sus parámetros o qué medicación le estás dando, digamos, medicar a alguien como si fuera un buzón, abra la boca
me parece a mí que al día de hoy la persona ya es una persona con derechos que tiene derecho a conocer su tratamiento. No es un esclavo ni es un rehén de un equipo. Entonces, nadie se va a poner peor porque vos le digas, no, esto es una dipirona, no, esto es... ¿Y cuántas veces, muchas veces nos salva el decirle que es? Porque la persona dice, no, pero yo soy alérgico. No sé si alguna vez le ha pasado. A mí me ha salvado miles de veces. Porque por ahí nadie preguntó, el que viene lo medica sin preguntarle, lo indica, y vos tenés que decirle, tenés que preguntar. Entonces, yo soy de la idea de que lo más conveniente es ir en grupo terapéutico, ¿no? De uno, dos, de dos, tres disciplinas, por lo menos dos. Y la otra cuestión es que cada uno hable de lo que hace, de los actos propios. ¿Está claro en esto? Entonces, de esa manera a la persona le bajamos el nivel de ansiedad, le bajamos el nivel de incertidumbre. Y que la otra también tiene derecho. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, interactuamos. El gran quilombo, es cuando aparecen los terceros en esta situación, en estas relaciones terapéuticas, ¿no? Porque muchas veces hay familias que colaboran y hay familias que no colaboran tanto, vamos a decirlo de una manera, pero que cada uno tiene una mirada del proceso diferente y que de alguna manera hay que se entre en una negociación por parte, sobre todo si son familias ensambladas, sobre todo si son o no ensambladas, todo depende de cómo relacionamos la información, cómo damos cierta información, ciertos detalles, ciertos consentimientos, ciertas cuestiones que de alguna manera atraviesan. Y en cada una de las áreas en donde nosotros trabajamos, la manera de cómo se interactúa con los otros, ¿sí? Y cómo de alguna manera se trata de ir tomando determinadas decisiones, muchas veces requiere de procesos diferentes, ¿no es cierto? No es lo mismo asistir a alguien en la vía pública que en un consultorio, que en una guardia o que en un servicio de internación. Todas esas situaciones condicionan y llevan a que uno tenga que adecuarse a ciertas situaciones, a ciertas urgencias que pueda tener, en donde muchas veces hace que se pueda saltear algunos pasos, pero después esto no quita que después lo vaya legitimando, volviendo para atrás y tratando de atender ciertas cuestiones. Creo que se los conté yo varias veces. Muchas veces trabajando en guardias de sanatorios privados, yo no preguntaba si era socio, si capitaba ahí. Yo, si entraba, venía con dolor de pecho, entrábamos. ¿Qué es eso? Digamos, ¿no? Después viene la otra cuestión de preguntar ciertos detalles, ciertas cuestiones, ciertas coberturas, ¿no? Bueno, son todas situaciones que van ameritando la necesidad de ciertos consentimientos y de ciertos acuerdos. ¿Qué pasa con estos terceros que representan a otro? ¿Sí? En ese sentido, nuestro Código Civil, el viejo Código Civil, en el artículo 126, dice, ahora es otro código, es otro número de artículo, pero de alguna manera dice exactamente igual, en donde hace una diferenciación de quién es menor y quién de alguna manera, por el hecho de ser menor, bueno, se lo entiende como incapaz, digamos, alguien lo tiene que representar. Que es el que, si bien o es a los menores de 18 o es a aquella persona que de alguna manera tiene una situación de emancipación o menores que están casados y por hecho se han emancipado. Y así, y así, y así. Hay diferentes situaciones que muchas veces nosotros necesitamos conocer de las personas que vamos atendiendo como para poder dar cumplimiento a todo lo que venimos charlando. Por eso es que hay cierta información
que nosotros no podemos desconocer, porque hay veces, no sé, los que trabajan en pediatría, vos por ahí pensás que estás hablando con un adulto porque lo ves que mide 2 metros y en realidad tiene 14 años. ¿Está claro esto? Entonces, hay cierto grado de certeza que necesitamos a la orden de poder configurar, ¿sí?, ante la persona que nosotros estamos tratando, porque hay que adecuar de alguna manera la situación de derechos. Igual creo que lo que hemos charlado hasta ahora, de alguna manera, está en ese sentido. En algunos temas muy puntuales, sobre todo los de ustedes que trabajan algunos en pediatría, bueno, el tema si hay una patria potestad que esté a cargo de uno de los progenitores o de alguien que tenga la tutela. Estas son cuestiones que muchas veces dentro del hospital o dentro de cierto trabajo de algunos chicos pediátricos crónicos en algunas instituciones específicas, como puede ser infecciosas o en el caso de la salud mental, requiere que nosotros tengamos un abordaje claro en ese sentido, porque bueno, hay de alguna manera alguien que está ejerciendo un derecho sobre ese menor y bueno, es al cual nosotros nos tenemos que referir en cuanto a la información y a los consentimientos que tenemos que pedirle, como también con el menor, ¿no? En ese sentido, no es un tema menor que muchas veces en algunas situaciones nos puede traer algún grado de complejidad, sobre todo en aquellos casos en cuanto a quien esté ejerciendo la patria potestad. Por lo general, a los chiquitos menores de 5 años, el juez se le suele dar a la madre, salvo que por alguna situación especial no. Pero bueno, o puede ser un abuelo, o puede ser un hermano mayor, que sea mayor de edad, digamos. Es importante que nosotros sepamos en claro esta cuestión porque el artículo 204 del Código Civil dice cuáles son los deberes y cuáles son los derechos que tienen esas personas que dicen tener esa potestad. Entonces, muchas veces para nosotros sobre la cuestión puntual en relación a los tratamientos, al consentimiento o a la información que se le está brindando o al tema de si lo puede visitar o no lo puede visitar y en fin, un montón de cuestiones que condicionan, bueno, no es un tema menor que en muchos casos condicionan, ¿sí?, la situación de la internación prolongada de un menor. Y muchas veces puede ser que un menor pueda llegar a un lugar de atención traído por otra persona y no es la persona que tiene la potestad de decidir sobre ese menor. Bueno, ahí de alguna manera, ante la situación del peligro inminente, se actúa en cuanto a lo que siempre digo de preservar la vida, ¿no? Como máxima, ¿no? Pero bueno, son situaciones que pueden pasar y que después hay que notificar, ¿no? Se toma la, la situación de normalidad, pero se sale de la situación de emergencia. Y en el artículo 206 del mismo código también dice, ¿no?, de que de alguna manera da una cierta luz de claridad con respecto de quién puede ser, pero el que decide siempre es el juez. Entonces, inclusive un menor puede estar tutelado por un juzgado, bajo juzgado, ¿no? Quiere decir, o con una figura de una tutela transitoria también, ¿por qué no? De alguien que de alguna manera, encomendado por un juzgado, está tutelando en una casa de tránsito o algo por el estilo. Y son chicos que se enferman, van al hospital y para nosotros es importante también ver ese cuadro de situación y de resolución. No es lo mismo cómo se procede, no es lo mismo cómo se actúa en lo que tiene que ver con la información que se debe brindar a quien se le brinda y sobre los tipos de consentimiento que se tengan que hacer. Obviamente que siempre se piensa por sobre todo en el bienestar máximo, es el bienestar del niño. Él está por encima de todo. Lo otro que puedan los adultos
estar. Siempre estamos pensando en el máximo interés del chico y de protegerlo lo más que se pueda. Por eso muchas veces las medidas son insuficientes, porque cada vez se piden más justamente para generar ese halo de máxima protección, porque es el interés que nosotros también tenemos como parte del equipo de salud, que es tratar de cuidar a quien de alguna manera, de una mirada no igualitaria, sino equitativa, requiere mayor atención. Acá justo no hubieras usado el micrófono por ahí, lo veo recién. Dice Lili, yo ahora me doy cuenta que en el quilombo que metí a una vez cuando tenía 10 años me sentía mal y me fui sola a la salita. Claro, sí, obvio, pero bueno, claro, hay situaciones que, a ver, si un vecino te trae un niño, vos lo que intuís que es la madre o el padre. Vos le preguntás, no, soy el vecino. Ya ahí comienza a condicionar todo. Y si lo ves desangrando, ¿qué vas a hacer? No le vas a parar el sangrado porque no te la mano. Hay cuestiones que son de máxima. Por eso digo, siempre la cuestión puntual es el tema de lo que urge o emerge y bueno, si hay cuestiones que se pueden postergar, se posterga ante la posibilidad de consultar. Y hay otras situaciones que no. Esto le pasa mucho para los que trabajan en guardia, no sé si les pasan los días que hay colegio. Cuando un chico se descompensa en la escuela, si bien hay un área de cobertura donde van las ambulancias privadas o públicas que dan cobertura, hay muchas veces que la autoridad de la escuela, la representante legal o la secretaria o la directora o alguien, externa al chico para llevarlo ante una determinada situación, hasta la espera que padre, madre, tutor llegue al, al lugar de salud. Pero bueno, siempre se trata de cuidar el interés, ¿no? Superior que tiene la criatura. Uno obra en ese sentido. Hay familias complejas, hay familias complejas, hay equipos de salud complejos, hay equipos de salud complejos. Es necesario siempre tratar de que todas las partes involucradas ante diferentes situaciones de relaciones que las parejas tengan, traten de tener un criterio unificado en ese sentido. Obviamente lo que siempre uno espera, busca, y ahí es donde muchas veces entran las negociaciones y las situaciones de tratar de entender que todos de alguna manera tienen derechos y que nosotros no podemos privar de esos derechos a nadie, no importa la figura de si está casado, separado, divorciado, concubino o lo que sea, la situación de la relación con el menor de alguna manera genera sobre esos adultos una responsabilidad. ¿Está claro? Digamos, más allá del estado civil que se encuentren, todos y todos tienen que procurar por el bienestar de esa criatura, de ese menor. Entonces, bueno, eso es lo que nosotros siempre tenemos que apelar para que la familia no desaparezca, esté presente y también para que haya un cierto criterio, ¿sí? De sintonía fina con el equipo de salud como para poder proseguir y poder de alguna manera avanzar sobre la cuestión particular. En el tema de la tutela, ustedes saben que muchas veces esto se centra mucho en la cuestión de los menores que existen. Yo conozco muchos casos de compañeras de neonatología que se han hecho cargo de chiquitos, por lo general de chiquitos enfermos, que han pedido al juzgado la tutela, porque la situación de tutela lo determina un juez, ¿no? Y también de chicos sanos, ¿no? Pero y también hay trabajadoras sociales y hay médicas, infinidad de personas con una gran vocación y una gran sensibilidad de poder proteger y de cuidar a alguien que está desamparado total y genera una gran responsabilidad. Pero ojo, no son los únicos los chicos. Eh, ¿En qué hospitales creen ustedes que pueden existir profesionales de la salud que tienen a su cargo la tutela de un paciente?
Mm, Alguien que no se puede manejar por sí solo y que se quedó sin familia. ¿Dónde los encontramos? Y no hay nadie, nadie. Y si hay familia, los abandonó la familia, no están. ¿Quién? Los Y entonces, geriátricos, ¿Tía? bien, unos son los geriátricos y el otro que los quieren Psiquiatría. ser salud mental. psiquiatría. Exactamente, sí. Esos son los dos grupos de pacientes crónicos. También pasa también con los pacientes infectos contagiosos de larga data, ¿no? Pero más que nada con la vejez y con la salud mental. Hay un gran trabajo de enfermeras, de médicas, de trabajadoras sociales, de psicólogos. Sobre todo, ustedes se imaginan la responsabilidad que hay sobre esas personas que quedan institucionalizadas dentro de las instituciones, en donde no tienen otro lugar a donde ir a vivir y que se quedan ahí, más allá de si ya están para el alta, digamos, no, porque las famosas casas de día y de todo lo demás no se han hecho, pero en el caso de geriatría, por ejemplo, es ahí donde han construido de alguna manera su última etapa o una de sus últimas etapas, necesitan imperiosamente de que alguien lo pueda tutelar, porque de alguna manera tutelar es darle legalmente decisiones importantes sobre esa persona en donde tienen que hacerle el trámite de la jubilación, ya sea o por salud mental o por vejez, o ambas, tienen que ese patrimonio manejarlo ellos, comprarle el sustento, la ropa, ocuparse como de alguna manera si fuera un integrante de su familia, ¿no? Entonces, así como lo vemos eso muy concentrado en chicos, en la primera infancia y en la segunda sobre todo, no está muy visibilizado esto en el adulto. Yo recuerdo cuando era muy joven, tuve uno de mis primeros trabajos, era en un geriátrico muy grande, de más de 150 internados, y una discusión que tengo con una médica es porque yo veía un trato diferente hacia uno de los internados. Y me llama la atención porque a esa persona justamente no le puse la zapatilla al revés, no me acuerdo qué lo que hice mal o le abroché mal la camisa, y estaba con laburo hasta acá, bañando, llevando otro. Y ahí le recrimino. Y digo, no, pero vos te preocupás solamente por este. Y él ahí me dice, la mujer, no, pero yo soy la que tiene la curatela. Y yo no entendía ni qué me estaba hablando. Entonces, claro, cuando me explica, entiendo, bueno, yo de alguna manera ahí empecé de nuevo. Tenía 22 años, no entendía ni dónde estaba parado, entonces ahí entré de alguna manera a entender que por más que las personas estén institucionalizadas, las personas que habitan la institución se tienen que hacer cargo de algo que de alguna manera represente a esa figura que tutela y que de alguna manera asume ciertos derechos, pero también muchas obligaciones, tanto con un adulto como con un menor. Bueno, Profe, pero eh, esto es, digamos, decisión propia. No, sí, no es sí. que. Bueno, muy buena pregunta. Claro, ahora, ¿quiénes están más complicados en ese sentido? Fíjate vos en un geriátrico o en un servicio de salud mental. Eh, el jefe de servicio es la autoridad máxima. Depende de él, o el director, digamos, uno de los jefes que tiene jerarquía, depende de él. Si no hay nadie que asuma esa situación, alguien la tienen que asumir. ¿Entendés? Entonces, hay veces que entre los diferentes integrantes del equipo van asumiendo, sobre todo si son muchos que no tienen familia. Imagínense en que se da mucho este tema del desamparo familiar, pero alguien se tiene que hacer cargo de ciertas cuestiones de trámite, de cuestiones puntuales que no hay una figura de un cuidador en ese sentido. Hay una figura de una tutela, de una curatela. Entonces, alguien tiene que hacerse cargo. Y el personal de salud
asume ese rol en ese sentido. Es una larga tradición, no es algo que comenzó ahora, de que esas personas tienen derechos, alguien tiene que de alguna manera tutelar esos derechos. Y si vos estás a cargo de ese servicio, de esa institución, bueno, entre todos de alguna manera van colaborando y también vigilando que, bueno, que ese patrimonio y esos recursos cumplan de alguna manera con esa situación de que la persona obtenga ese beneficio y esos cuidados, ¿no? De alguna manera. Por eso a mí me llamaba tanto la atención que a este le traía cigarrillo, le traía esto, y a todo lo demás ni 5 de bola. Claro, el día que me cuestionó porque no me acuerdo si le había puesto pues, las pantuflas al revés, qué sé yo, bueno, ahí me sacó y bueno, aprendí un poquito esta cuestión. La problemática con respecto, un tema que yo no trabajé mucho en pediatría, casi nada, pero los que trabajan en pediatría creo que es una de las grandes problemáticas de los últimos 20, 25 años, que es la cuestión de los padres que son menores. No sé si alguno tiene trabajo con ellos más frecuente, sobre todo con los embarazos de preadolescentes, adolescentes. Bueno, todas esas situaciones también están arbitradas por ciertas cuestiones ¿estamos ante un menor emancipado o no? Estamos ante la situación en donde los abuelos o los padres tienen que acompañar, bueno, ¿y quiénes? Los que conviven con ellos, los que no conviven, bueno, son todas decisiones y situaciones que va de alguna manera a ser atravesado por el seguimiento de un juez de familia que de alguna manera va a ir tomando ciertas decisiones, pero para nosotros es importante a la hora del abordaje de un cuidado, de un acompañamiento. Esto se ve mucho en los servicios de maternidad y de pediatría, pero también no sé si hay compañeros que estén trabajando en atención primaria, yo hice también muchos años, y también venía muchas veces a los controles del niño sano y todo lo demás, un menor con otro menor, con la única diferencia que eran dos generaciones, una es la madre y el otro el hijo, muy común. ¿No es cierto? Y por ahí teníamos la suerte que venían los dos menores, el padre-madre, con la criatura, y bueno, y eso recreaba también la necesidad de hacer algún taller o alguna situación en particular, pero teníamos la figura de tener 3 menores. Entonces, para ciertas cuestiones necesitamos decir, che, ¿quién es el que de alguna manera le está dando sustento? ¿Con quién viven? ¿Quién están? ¿Quién tiene? Bueno, esas son todas situaciones que está tipificado en los artículos 264 y en el 390, que de alguna manera nos va dando una orientación ante determinadas situaciones que para nosotros no es menor a la hora de abordar con ellos y de trabajar con ellos ciertos temas, que al ser todos menores y al haber ciertas cuestiones que vos las tenés que notificar, alguna situación en particular, qué sé yo, piensa en algo que tenga que ver con algún tipo de patología, alguna cuestión infecciosa, alguna cuestión congénita, alguna situación de falta de adherencia al tratamiento. Bueno, vas a tener que buscar a cuál de los abuelos es el que tiene la tutela o si no es un abuelo, será un tatarabuelo, alguien, un tío, no sé, alguien que de alguna manera tenga una consanguinidad o que de alguna manera esa situación esté contemplada. ¿Sí? Porque con alguien tenés que interactuar en esta cuestión puntual. Y bueno, y era sumamente interesante esta posibilidad también que se ha creado de el acompañante de adolescente, que es una nueva figura de un nuevo curso que hacen en algunos municipios y en algunos efectores que bueno, de alguna manera ponen a alguien que acompaña al adolescente, sobre todo en estas cuestiones de ir de alguna manera retrabajando las cuestiones de la responsabilidad que tiene un menor con otro menor, nada más que hay una relación madre-hijo, padre-hijo, ¿no? Es todo un temón realmente, en donde para nosotros es importante identificar quién. Por lo general lo que se trata en el familigrama que se hace, sobre todo en la parte
comunitaria y en las intervenciones que se puede llegar a hacer en terreno, es tratar de identificar también el lugar y de alguna manera tener una dimensión mayor de la situación. Yo creo que eso es cuando decimos que el Estado tiene que estar presente en un matrimonio de menores, el Estado tiene que recrear lazos más fuertes, tanto del equipo de salud como del desarrollo social y de otras áreas, ¿no? No es solo salud. Eh, bueno, tenemos cifras que cada vez crecen más de niños que son abandonados, eso es una realidad. Eh, las puertas giratorias en los hospitales en la antigüedad, va desde el siglo XIX para acá, de a fines del siglo XIX para acá, justamente eran esas puertas giratorias chiquititas donde se dejaban los bebés que se abandonaban, digamos. Hay una larga tradición en todas las sociedades, en todos los momentos del mundo, que a los menores se los abandona por diferentes razones. Y este tema de alguna manera atraviesa también al equipo de salud estas situaciones. Hay también de alguna manera eh, muchas compañeras que ponen pecho a esta situación y de alguna manera cuando tenemos un chiquito en una sala de pediatría o un abuelo, hoy hay gente de todas las edades que están abandonadas, siempre es enfermería el que trata de acercar una ropita, un plato de comida, algo, ¿no? Tanto en lo público como en lo privado, pero más en lo público, ¿no? Es donde esta situación se ve mucho más y bueno, es de un trabajo importante por parte del médico, del enfermero, de todos, de tener un trabajo coordinado y de alguna manera, en el caso de los niños que viven en situación de calle, no en la calle, en situación de calle, eh, son de consultas reiteradas muchas veces en las guardias de los hospitales por la mínima necesidad de querer comer o de cambiarse su ropa, por ejemplo, o de poder bañarse, ¿no? Más allá de las agresiones y de los abusos y de las situaciones que muchas veces viven, pero digamos, es un trabajo que hacen nuestros compañeros permanentemente. Yo creo que ahí es donde es uno de los eslabones, desgraciadamente, con la situación que vamos a transitar, va a ser más compleja, pero yo creo que hay que reconocer estas situaciones, tratar de enmarcarlas de una manera muy clara, tratar de, cuando detectamos estas situaciones, inmediatamente hacer las intervenciones con trabajo social, con el poder judicial, sobre todo sobre familia, para que den estas garantías que necesitan y que están expresados en las garantías constitucionales, en los derechos del niño que son de rango constitucional y que de alguna manera hay que buscar cuál es la afiliación que ese chico tiene, porque no pueden no estar afiliado a una figura, a una determinada situación en particular. No puede estar solo, ¿sí? Tiene que tener sí o sí la representación de alguien. Entonces, ese también es un trabajo que para nosotros es importantísimo. Así como cuando nacen, le damos una certificación de que tengan un nombre, un documento, un reconocimiento por parte de sus padres y eso marca de una afiliación, bueno, también de alguna manera los chicos que están abandonados necesitan de alguna manera tener esa claridad y ese acompañamiento por parte de alguien. Y un poco yendo a lo último, y casi me estoy pasando por 4 minutos, pero lo estamos logrando, un poco este tema ya lo hemos abordado, hay que respetar dentro de ciertas situaciones y ciertas particularidades toda objeción de conciencia, ya sea por parte de los profesionales como por parte de los pacientes, sin lugar a duda, pero en el caso puntual que traíamos acá no era exactamente Oscar el de un testigo de Jehová que es paciente, sino un testigo de Jehová que es enfermero.
Entonces, acá sería al revés, que el enfermero se negara a pasar sangre porque piensa que eso va en contra de su propia religión. Lo que hemos charlado en una oportunidad sobre este concepto de objeción de conciencia, primero tiene que existir dentro de cada repartición un registro. ¿Sobre qué tipo de cuestiones haces objeción de conciencia? Porque nadie te va a obligar a ir en contra de tus principios morales, éticos y todo lo demás. Ahora, analicemos esta situación para terminar. Vos no podés negar en una emergencia, por más que sea testigo de Jehová, el no transfundir a alguien que quiere ser transfundido porque vos no estés de acuerdo a que ese proceso va en contra de tu religión. Una cosa es que no la recibas vos y decidas vos, y otra cosa es que decidas vos por intermedio de otro y que el único que la pueda pasar sos vos. ¿Entendamos esto? Quiere decir que no te podés negar, porque de alguna manera estás violentando lo que mencionábamos antes, que es la cuestión del cuidado. Y Solo en el sobre caso de todo, emergencia. claro, en una situación de peligro, vos no podés decir de un momento para otro, ay, yo soy testigo de Jehová, yo no lo hago, porque no te podés negar. Digamos, vos tenés que de alguna manera siempre registrarte y decirle a tu empleador, mira, yo puedo hacer esto, esto no, esto sí, está perfecto. Ahora, las situaciones que vos decidas qué hacer y qué no hacer, tienen que tener un cierto grado de discernimiento en cuanto a la magnitud de la omisión que vos hagas y de las consecuencias que eso puede traer. Porque vamos a suponer, como pasa en algunas sociedades, que no quieren hacer ventilación boca a boca. Para los que son más viejos, hace 30 años, ventilación boca a boca yo la vi hacer en el hospital. ¿Sí? Después, lógicamente, que estaba la máscara de ambú, no se necesitaba, obviamente, pero digamos, yo llegué a ver cierto, entre comillas, altruismo. Es más, en los primeros auxilios de hace 40 años se enseñaba respiración boca a boca y no había máscara. ¿Estamos claros? Entonces, hay ciertas prácticas a las cuales vos no podés negarte por una situación moral, si esa práctica va a poner en peligro la vida de otro. Porque lo tuyo es un derecho menor comparado con el derecho que tiene otro de querer seguir viviendo. ¿Estamos claros en esto? Entonces, por ahí este es un ejemplo al revés del que nos traía hoy con respecto a la transfusión. Está claro que yo tengo derecho de no recibir, pero lo que pasa es que mi derecho de no hacer está supeditado a las consecuencias que ese no hacer tiene. ¿Sí? Y sobre Sí, todo sí. si otro no lo puede hacer. Imagínense que es un técnico en hemoterapia y no, estudias para técnico en hemoterapia y después decís, no, yo me hago testigo de Jehová y a partir de ahora no paso más sangre. El que te contrató te pega una patada en el culo. ¿Qué te tiene que hacer? Si te contrató para que hagas transfusiones de sangre y después vos le terminás diciendo que no porque eso va en contra de tu fe religiosa. ¿Está? Digamos, hay Sí, ciertas sí. cuestiones que son claras en ese sentido, creo que son de alguna manera los acuerdos tácitos que nosotros tenemos que tener, que desde ya se respeta todas las creencias, pero bueno, hay situaciones que son de fuerza mayor y que creo yo que lo que quiero que les quede claro hoy en lo que tiene que ver con este tema para no caer en un error y que eso tenga una consecuencia. Bueno, chicos, sé que muchos tienen que seguir con otras cuestiones. Nos queda re poquita, las últimas 2 clases, ¿sí? Vamos terminando, así que bueno, nos estamos viendo pronto. Dudas, cosas que quedaron, ejemplos que quieran compartir, usen el WhatsApp, que viene todo bien. Y bueno, nos estamos viendo la semana próxima, así que les deseo un buen fin de semana y nos estamos viendo.
Perfecto. Buena Chao, semana. chao. Gracias. Semana. Hasta luego, profe. Hasta luego.